Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El análisis del video del día de hoy recae sobre una sentencia que fue notificada hace un par de días y la cual fue emitida por la Corte Constitucional, que ha generado un alto impacto en el mundo jurídico. Como quiera que en dicha providencia la Corte Constitucional abordó el tema del uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones en sede de tutela. En efecto, estamos hablando de la sentencia T-323 del 2 de agosto del 2024. Empecemos por decir que en dicha providencia la Corte evidentemente abordó múltiples temas, tales como el concepto y aspectos básicos acerca del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, impactos del uso de las herramientas de inteligencia artificial en la sociedad, estado de la inteligencia artificial en Colombia, el marco regulatorio de la inteligencia artificial en el mundo, algunas experiencias concretas relacionadas con la inteligencia artificial en la práctica jurídica, la garantía del juez natural en un sistema jurisdiccional que utilice la inteligencia artificial, el debido proceso probatorio en un sistema jurisdiccional que utiliza la IA y otros. No obstante, es importante manifestarles que en el presente video abordaremos lo que desde nuestro punto de vista fueron los aspectos más relevantes abordados por la Corte Constitucional. Por lo anterior, en la descripción del presente video les vamos a dejar el enlace para que puedan acceder a la providencia de la Corte Constitucional, para que en ese sentido puedan consultar ampliamente el contenido de la misma y claro que quedamos totalmente atentos a sus valiosos aportes. Veamos entonces qué dijo la Corte Constitucional. Empezó precisando la Corte que las garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso son uno de los principales derroteros para estudiar los sistemas de IA que pretenden utilizarse en un sistema jurisdiccional. Y aclaró la corporación que aunque el debido proceso está integrado por un amplio abanico de garantías, pues no todas tienen la misma relevancia en el análisis de dicha materia. De manera particular, la Corte destacó como componentes del debido proceso que pueden verse transgredidos o afectados por el uso de la inteligencia artificial, primero, la garantía del juez natural, segundo, la garantía de la motivación de las decisiones judiciales y por último, la garantía del debido proceso probatorio, las cuales evidentemente fueron estudiadas por la Corte Constitucional en dicha sentencia. En cuanto al tema del juez natural, recordó la corporación que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, el juez natural tiene que ser humano y no una máquina, por lo que la inteligencia artificial no puede suplantar al juez en la toma de decisiones judiciales, pues ello simplemente implicaría la violación de la garantía del juez legal previamente establecido, sin importar la complejidad del asunto sometido al estudio de la jurisdicción. Si la decisión judicial es tomada por una inteligencia artificial sin valoración y determinación por parte de un juez, será inválida y se quebrantará el derecho fundamental al debido proceso. Entonces, con base en lo anterior, concluyó la Sala que se genera una violación de la garantía del juez natural cuando el funcionario judicial utiliza la inteligencia artificial para sustituir el razonamiento lógico y humano que le compete realizar a efectos de interpretar hechos, pruebas, motivar la decisión e incluso a la hora de adoptar la decisión. En tales eventos, expresó la Corte, habrá una sustitución del poder jurisdiccional por cuenta de la inteligencia artificial y con ello se configuraría una violación al debido proceso por violación precisamente de la garantía del juez legal previamente establecido. Por el contrario, el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial para los ámbitos de gestión administrativa y documental, así como para que sirva de apoyo a la gestión judicial y la corrección y síntesis de largos textos, no comporta una transgresión a la garantía del juez natural, pues en tales eventos la utilización de dichas tecnologías no reemplaza la labor esencial que se le ha atribuido al funcionario judicial, consistente precisamente en conocer y en resolver de fondo el asunto para el cual fue investido de competencia. Lo anterior se cumple, explicó la Sala, siempre y cuando no se involucre una labor de creación de contenido ni interpretación de hechos o pruebas y mucho menos la solución de casos, y siempre y cuando haya una supervisión posterior por parte de algún funcionario o empleado de la rama judicial. De esta forma, prosiguió la Corte,
Es de especial importancia que cuando el juez natural haga uso de herramientas de inteligencia artificial para las funciones de gestión administrativa y documental, cumpla con los criterios de responsabilidad, guarda el principio de legalidad y el principio de idoneidad. Revisemos el segundo punto analizado por la Corte, que fue la garantía de la motivación de las decisiones judiciales. En cuanto a la garantía de la motivación de las decisiones judiciales, recordó la Corporación que la falta de motivación de la sentencia o de la decisión judicial es una figura que ha sido ampliamente estudiada no solamente por la jurisprudencia, sino por la doctrina. Y precisamente ambas han sostenido que se presenta una falta de motivación cuando la decisión carece totalmente de motivación, cuando siendo motivada es dilógica o ambivalente, y tercero, cuando su motivación es incompleta, y también, manifestó la Corte, cuando la motivación es aparente, falsa o sofística, manifestó la Corte Constitucional. Entonces, indicó la guardiana de la Constitución que la falsedad de una motivación en una providencia judicial en lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial se puede dar cuando ésta produce alucinaciones que no son advertidas por el funcionario judicial. ¿Esta es quién? El sistema de inteligencia artificial, lo cual genera violación al derecho fundamental del debido proceso. Y precisó que dicho riesgo debe ser evaluado por los funcionarios judiciales al momento de decidir su uso como fuente de ayuda, consulta, ampliación de la información, etc. Pues no se puede pasar por alto ni mucho menos obviar que la inteligencia artificial puede producir contenido textual que no tiene sentido o que es gramáticamente incorrecto. Revisemos el tercer punto, que es la garantía del debido proceso probatorio. Respecto de dicho punto, acotó la Corte que el uso de la herramienta como apoyo a la actividad probatoria requiere altos estándares de verificación de la información suministrada por la inteligencia artificial, lo que quiere decir que el juez o magistrado debía hacer una revisión juiciosa al finalizar la consulta de este tipo de tecnologías con el fin de no verse vulnerado el derecho al debido proceso probatorio. De otra parte, y en lo que se refiere a la licitud de la prueba, explicó la Corte que dicha tarea está ligada en muchas ocasiones a juicios de ponderación y proporcionalidad propios de los sistemas conflictualistas de interpretación, en donde en cada caso, de acuerdo con sus particularidades, se debe establecer cuál es el derecho prevalente. También se podría acudir a la inteligencia artificial para valorar una particular prueba o los elementos probatorios en su conjunto. Ahora bien, aclaró la Sala que realizar las anteriores tareas a través de una inteligencia artificial resulta problemático. En primer lugar, porque en nuestro ordenamiento jurídico la función de valorar la prueba es única y exclusivamente del juez natural, que debe ser un humano. Y en segundo lugar, porque si para tales fines se usa la inteligencia artificial como apoyo a la labor judicial, como por ejemplo para saber cuántas pruebas testimoniales hay en una actuación, de quién, en qué fecha se rindieron, etcétera, pues ello podría suponer la entrega del medio de prueba para que sea introducido como un dato a la herramienta, ¿cierto? Con la finalidad de que ésta entregue un resultado. Con dicho proceder, si no se guardan las cautelas o las precauciones necesarias, se podría estar violando la reserva procesal, si el proceso la aplica, o se podría estar afectando derechos fundamentales como el habeas data o la intimidad, como ocurre en el caso de los procesos de acciones de tutela. Así, si la inteligencia artificial es de propiedad de un particular, como en el caso analizado por la Sala lo es ChatGPT, a es decir, al propietario de ChatGPT, finalmente es a quien se le estaría entregando la prueba o la información del proceso, lo cual podría originar responsabilidades disciplinarias o penales para el servidor judicial. En ese contexto, precisó la Sala, el juez que decida usar sistemas de inteligencia artificial generativa debe ser especialmente consciente de su responsabilidad en el manejo de la información legal sensible y que contenga datos personales. Por lo anterior, indicó la Sala que lo aconsejable, según los desarrollos pertinentes, sería poder contar con una inteligencia artificial de propiedad y uso exclusivo de la rama judicial, frente a la que se sepa cuáles son sus algoritmos, cómo se procesa la información, para tener realmente el control sobre las seguridades de la información.
Una vez explicado lo anterior, la corporación emitió varias órdenes. Veamos cuáles fueron esas órdenes. Primero, ordenó que a la hora de usar herramientas de inteligencia artificial por parte de los despachos judiciales, pues se deben tener en cuenta los siguientes criterios orientadores. La Corte habló de transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad y equidad, control humano, regulación ética, adecuación a buenas prácticas y estándares colectivos, seguimiento continuo de adaptación y finalmente el criterio de idoneidad. Como segunda orden, consideró la Corte Constitucional necesario exhortar a los jueces de la República y ordenar al Consejo Superior de la Judicatura para que emita guías y lineamientos sobre el uso de las inteligencias artificiales en los despachos judiciales y que desde la misma judicatura se adopten las mejores prácticas que, conforme a los principios y mandatos constitucionales, pues permitan hacer un uso razonable y proporcionado de herramientas innovadoras y dinámicas como las referidas, sin permitir en modo alguno que se llegue a impactar el debido proceso o se restrinjan de cualquier forma la autonomía e independencia judiciales. Ahora, explicó la Corte Constitucional que los lineamientos que debe fijar el Consejo Superior de la Judicatura debe contener como mínimo los siguientes puntos. Primero, la inteligencia artificial no puede ser usada para sustituir el razonamiento lógico y humano que le compete realizar a cada juez a efecto de interpretar los hechos, valorar las pruebas, motivar y adoptar la decisión. Pues ello, como ya se ha manifestado, conllevaría a una violación de la garantía del juez natural y al debido proceso probatorio. En las instancias y sede de revisión de tutela se deberán aplicar controles que eviten la violación del derecho al debido proceso por uso indebido de la inteligencia artificial, entre los que se destacará la autorregulación ética. Segundo criterio. La inteligencia artificial se podrá utilizar en el sistema judicial para los ámbitos de gestión administrativa y documental, así como el de apoyo a la gestión judicial y la corrección y síntesis de textos, y en tales eventos la utilización de estas tecnologías no puede reemplazar la labor esencial que se le ha atribuido al funcionario judicial. Sin embargo, en estos casos se deberán tener las cautelas necesarias para evitar la transgresión de derechos, tales como el habeas data o la intimidad, o que el funcionario judicial llegue a perder la independencia o imparcialidad debido a los sesgos y alucinaciones propios de la inteligencia artificial. Tercer criterio. Para efecto del criterio previamente establecido, se deberán garantizar los principios de transparencia, responsabilidad y privacidad respecto al uso de la inteligencia artificial. Cuarto, identificar a un humano responsable, es decir, que haya una persona individualizable e identificable a quien se le pueda plantear las preocupaciones relacionadas con las decisiones tomadas y que pueda evaluar las intervenciones realizadas por la inteligencia artificial. Quinto criterio, materializarse un lenguaje claro y comprensible para los seres humanos sobre las respuestas que genere la inteligencia artificial. Sexto, lo anterior implica que los jueces, magistrados y demás funcionarios y servidores de la rama judicial empleen la autorregulación ética y autocontroles al momento de apoyarse en la inteligencia artificial para la gestión judicial. Séptimo, en cualquier caso es necesario resaltar que el proceso de digitalización de la justicia en Colombia, sean cuales sean los lineamientos que se adopten por el Consejo Superior de la Judicatura, pues debe hacerse dentro del marco del respeto por los derechos fundamentales y con las garantías para el acceso efectivo y la no vulneración de tales, especialmente el del debido proceso, los cuales se sopesen con los riesgos potenciales de cada nueva tecnología en este ámbito y los nuevos usos que se les pueda dar a estas. Octavo, que se adelanten las gestiones necesarias de coordinación con las diferentes autoridades concernidas con el tema de tecnología en el Estado, con el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, funcionarios y empleados de la rama judicial y diferentes autoridades públicas, así como agencias internacionales u organismos especializados en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, para informar y coordinar sobre los requerimientos que demande específicamente la rama judicial. Noveno, que se establezca un adecuado sistema de control, seguimiento, alerta, evaluación y mejora en cuanto a las prácticas que impliquen el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT por los despachos judiciales del país y se divulguen sus resultados como parte de la rendición de cuentas a cargo de la rama judicial.
Y también se instó al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas que le permitan identificar los casos en los que los funcionarios judiciales hayan hecho uso de la inteligencia artificial en sus decisiones para que tome las medidas judiciales y administrativas pertinentes. Y 10º, igualmente se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, como lo viene haciendo, lo resaltó la Corte a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, desarrolla habilidades digitales en los operadores jurídicos desde un enfoque interseccional e interdisciplinario a través de cursos que permitan comprender y discutir sobre las nuevas tecnologías, en especial sobre la inteligencia artificial. Que los temarios sean producto de una construcción colectiva en la que se tenga en cuenta a todos los servidores de la rama judicial y que la formación jurídica sobre la inteligencia artificial sea incluida en el concurso para ingresar a la rama judicial, así como que se desarrollen proyectos de extensión de despliegue de sistemas de inteligencia artificial de acuerdo con los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional a lo largo de la sentencia. Bueno, hasta este punto lo que nos pareció relevante. Sin embargo, como manifestamos desde el principio, la providencia analizada es muy amplia a la hora de desarrollar cada uno de sus argumentos, y a título de opinión personal quiero manifestar que es interesante que al menos con esta sentencia ya existen unos lineamientos o luces para tener en cuenta por parte de los despachos que acuden a la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo. No perder de vista que finalmente la inteligencia artificial es eso, es una herramienta de trabajo y bajo ninguna circunstancia puede suplir esa majestuosa labor que hacen los jueces de la República, como lo es administrar justicia. La inteligencia artificial en el proceso judicial es una realidad, así que esperemos a que el Consejo Superior de la Judicatura expida y divulgue la guía, manual o lineamiento en relación con la implementación de la IA generativa en la rama judicial en los términos que planteó la Corte Constitucional. Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Finalmente nos gustaría saber tu opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerda darle me gusta al video si el contenido te pareció valioso. También suscríbete al canal. No olvides activar las notificaciones para estar actualizado en este hermoso mundo del derecho y nos vemos en Codex Jurisprudencial.